Muy buenas, mi nombre es Rodelioso Rojas Méndez, matrícula 2021-0124, y les estaré hablando sobre lo que es la presión para luego hablarles sobre el barómetro de Torricelli. La presión. La presión en cualquier punto de la frontera de un sistema es la razón de la fuerza normal ejercida sobre un área. Esto quiere decir que la presión no es más que aquella fuerza que se ejerce sobre un área específica de un objeto o de algo específico, no necesariamente un objeto, también una persona, etcétera, etcétera. Básicamente, fuerza que se le ejerce al área de un objeto que se encuentra en un plano. Esta presión es una propiedad intensiva y en el sistema internacional se utiliza lo que es el Pascal, que también está definido por Newton partido metro cuadrado. Como podemos ver en la imagen, una lata que se encuentra por debajo del nivel del mar, el propio mar y la presión atmosférica que está dentro del mar hace que la lata de frijoles obtenga una fuerza, la cual la va comprimiendo mientras más siga bajando. La presión absoluta. La presión absoluta no es más que la presión en un punto determinado del sistema, midiéndose diciendo que la presión es cero. O sea, no se toma en cuenta lo que es la presión que ejerce la atmósfera sobre el objeto, sino que simplemente se dice que el objeto no está recibiendo ninguna presión y que la presión que se va a medir está en base a que no está ejerciéndose ninguna presión. Básicamente, el manómetro o el ejercicio o lo que sea que se vaya a hacer mediante presión absoluta dice que no hay presión en el objeto y que ahora es que va a haber presión en el objeto, luego de que se le aplique esa presión. La presión relativa es la contraparte de la presión absoluta. La presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. Esta lectura puede ser tanto positiva como negativa. Y como podemos ver en la imagen, la presión absoluta, que empieza desde un cero absoluto, dígase no hay presión, es diferente de la presión relativa, ya que la presión relativa empieza a partir de la presión atmosférica del nivel del mar. Y cuando esta presión es negativa, o sea, está por debajo del nivel del mar, se dice que es una presión de vacío, o sea, es una presión que succiona, mientras que la presión relativa es una succión que es una presión que empuja. La presión manométrica positiva. La presión manométrica positiva es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor que la presión atmosférica. Esta presión manométrica positiva se puede determinar mediante esta ecuación, que es que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica sumándole la presión manométrica. Presión manométrica negativa. Es la presión que se presenta cuando la presión atmosférica es mayor a la presión absoluta de un sistema. A esto comúnmente se conoce como una presión vacuométrica. Esta presión también tiene su propia ecuación, la cual es que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión vacuométrica. La presión barométrica o atmosférica. Esta es la presión que todos conocemos. Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Normalmente se conoce como una presión barométrica debido a que se puede determinar utilizando el barómetro de Torricelli, del cual vamos a hablar más adelante. Su valor depende de la ubicación geográfica y el clima local. Es decir, que la presión atmosférica no es la misma, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que es donde nos encontramos actualmente, a Alaska, por ejemplo. Alaska, al ser un sitio más elevado, como podemos ver en la imagen, tiene una menor presión atmosférica. Y como San Pedro se encuentra dentro de lo que es el nivel del mar, o un poco por debajo del nivel del mar incluso, tiene una mayor presión atmosférica. La atmósfera estándar se utiliza como valor de referencia y se define en función de la altura de una columna de mercurio que es soportada al nivel del mar en un barómetro de Torricelli. Este es algo que voy a explicar más adelante. El barómetro de Torricelli. Primeramente, ¿qué es un barómetro? Un barómetro es un instrumento que se utiliza para medir valores de presión atmosférica. El primer barómetro fue inventado por el evangelista Torricelli en 1643.
Torricelli fue un físico y matemático italiano que vivió durante el siglo XVII. Fue contemporáneo de Galileo Galilei y alumno suyo en los últimos meses de vida de este. La presión atmosférica no es más que el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. O sea, la presión atmosférica cumple con lo que se dijo al principio de este video, que la presión no es más que aquella fuerza que se ejerce sobre un área. En base a esto, la presión atmosférica no es más que el peso de cada uno, ya sea el peso de una cama, el peso de una persona, el peso de lo que sea, por unidad de superficie ejercida por la propia atmósfera. El barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli fue inventado en 1643, siendo el primer barómetro que se ha inventado en la historia. Un barómetro de mercurio está formado por un tubo de vidrio de unos 850 milímetros de altura, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. El tubo se llena de mercurio, se invierte y se coloca el extremo abierto en una cubeta llena del mismo líquido. El nivel del mercurio, que el tubo baja hasta una altura de unos 760 milímetros por encima de la cubeta o la altura barométrica, y deja un vacío casi perfecto en la parte superior del tubo. Las variaciones de la presión atmosférica hacen que el líquido del tubo suba o baje ligeramente. Explico esto que acabo de leer. El experimento de Torricelli consistió en utilizar un tubo y una cubeta y mercurio. Lo que él hizo fue que llenó la cubeta y el tubo con mercurio. El tubo él lo tapó con su dedo por la parte de arriba y luego hundió el tubo en la cubeta. Cuando soltó el dedo, él pudo deducir la influencia de la presión atmosférica dentro de este jueguito, ya que el tubo vació un poco de mercurio, pero no lo vació por completo. Por lo tanto, la presión atmosférica, según el sitio, va a vaciar más o menos el mercurio dentro de la cubeta, según qué tanta sea la presión atmosférica. Este experimento nos deja claro la influencia que tiene la presión atmosférica dentro de lo que es la Tierra, ya que si no fuese tanta su influencia, todo el mercurio se hubiese vaciado en la cubeta, pero no fue así, ya que Torricelli empleó cierta presión con el dedo y luego de hundir el tubo en la cubeta y soltar el dedo, ya el líquido quedó hacia manos de lo que es la presión atmosférica. Muchas gracias por su atención.